En entrevista con Radio Educación, el doctor Leonardo Vivas Peñalver, catedrático de la Northeastern University of Boston, analiza las perspectivas de este eventual diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, previsto para el próximo miércoles. La verdad es que esa convocatoria a una conversación es como un ritornello de cosas que hemos visto en el pasado, ¿no? Ha habido varios intentos anteriores que han sido muy poco fructíferos. En principio porque el gobierno de Venezuela tiene prácticamente las armas en la mano, tiene todo el poder en Venezuela y entonces sus posiciones de negociación son muy fuertes. En algún momento, poco antes de las elecciones regionales, el gobierno también hizo un intento de que se produjera un diálogo, que la oposición rechazó, porque la oposición se sentía que estaba en una posición fuerte en ese momento y que entonces podía imponer mejores condiciones luego de las elecciones regionales. Pero como sabemos, las elecciones regionales fueron un desastre para la oposición, por muchas razones, porque hubo fraude, porque hubo abstención, porque el gobierno actuó, digamos, quirúrgicamente para garantizar una mayor votación de su parte y una menor votación de la oposición. En fin, por todas las circunstancias que han rodeado las elecciones en Venezuela en los últimos tiempos, pero que en este momento se concentraron todas. Entonces esto ha dejado a la oposición en realmente, no voy a decir una desbandada, pero lo ha dejado en una posición muy débil. Entonces las condiciones para ir a negociar son débiles desde el punto de vista de la oposición. Ahora bien, eso no quiere decir que no se deba ir. Yo creo que la oposición, a la oposición se le ha estado pidiendo de parte de buena parte de los sectores internacionales, países, organizaciones multilaterales como la Unión Europea, como la OEA, como la UNASUR y otras organizaciones, el grupo de los 13 países, etcétera, el grupo de Lima que llaman, pidiendo que se produzca una conversación entre. Entonces la oposición venezolana, a pesar de sus problemas actuales, no puede negarse a un diálogo. Entonces, bueno, sin embargo, yo creo que ahí no va a pasar mucho, porque, como te señalo, el gobierno está en una posición de mucha fortaleza. Ahora, eso no quiere decir tampoco que eso no permita abrir otras cartas en el panorama internacional, que tiene que ver con el problema financiero y económico por el cual está pasando Venezuela. Entonces, es decir, el tema del diálogo es como una pieza de ese gran rompecabezas que es el problema venezolano, y yo me temo que en este momento es una pieza pequeña de ese rompecabezas. Por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno, como te decía, están en una posición de fortaleza, pero desde el punto de vista financiero, la economía en Venezuela es un desastre ahorita. Se acaba de decretar prácticamente la hiperinflación, ya los economistas prácticamente todos están de acuerdo en que Venezuela entró ya, cruzó la barrera de la hiperinflación. Esto se nota terriblemente en el encarecimiento día a día, mes a mes de los productos de primera necesidad. Pero no solo eso, sino que el gobierno ha tenido problemas para importar, para que precisamente muchos de esos productos estén en las alacenas y estén en los anaqueles de los comercios, etcétera. Entonces, esa es una gran debilidad económica. La otra es que Venezuela, producto de un manejo irresponsable del endeudamiento durante muchos años, principalmente durante la era de Chávez, que en medio de una bonanza petrolera extraordinaria, Venezuela optó por endeudarse internacionalmente, cosa que es una locura, porque si tú tienes unos ingresos tan voluminosos como eran en ese entonces, pues no tenía mucho sentido endeudarse, pero lo cierto es que todo eso se ha venido acumulando y Venezuela ha tenido cada vez más problemas para pagar las deudas tanto de PDVSA como las deudas del gobierno. Entonces, Venezuela ha sido ayudada en algunos momentos por China, Venezuela ha sido ayudada en algunos momentos por Rusia,
pero pareciera que estamos llegando, como dicen en Venezuela, al llegadero, es decir, que Venezuela próximamente va a entrar en un default. De hecho, el lunes hay una decisión, ¿sabes? Estos organismos que determinan si hay default o no. Entonces, bueno, esas son las debilidades que tiene el gobierno. Y quizás a lo mejor eso pueda permitir un planteamiento que abra posibilidades de alguna salida. Que yo la verdad es que lo dificulto y lo veo muy difícil, y sobre todo lo veo difícil por algo que creo que está ocurriendo en el manejo de la deuda, y es que Venezuela tiene ya, el gobierno pues tiene semana y media como preparándose para el default, es decir que bueno, que va a reestructurar la deuda o que va a refinanciar, cosas que son contradictorias ambas. Pero no importa tanto el léxico económico, el propósito del gobierno es como ir preparando a los acreedores, ir preparando a los venezolanos, ir preparando a sus aliados internacionales que Venezuela llegará un momento en que no va a pagar. Si eso ocurre, eso va a causar estragos desde el punto de vista financiero, pero le daría al gobierno un margen financiero, porque al tú no pagar deuda, tienes unos ingresos de los cuales puedes disponer, y eso le daría margen para que el gobierno venezolano pueda usar esos recursos en unas elecciones presidenciales adelantadas, que es lo que pareciera ocurrir por ahí en el mes de marzo, abril, en el primer trimestre del año que viene, es lo que se dice por ahí. Entonces, como te digo, no creo que las negociaciones vayan a llegar a ninguna parte, pero creo que en este momento la ventaja tradicional, que a lo mejor no mencioné en su momento, es que la comunidad internacional está participando en la negociación, está poniendo, hay un conjunto de países que quieren estar en la negociación. Países tanto que van a apoyar a Venezuela y países que están. Es decir, que pareciera que si esto ocurre, tal cual como lo escribo, que habría otros elementos que le dificultarían al gobierno una negociación. Pero eso no quiere decir que se va a llegar a resultados adecuados para el país, porque como ya ocurrió en ocasiones anteriores, el gobierno ha utilizado el diálogo o las negociaciones para simplemente correr la arruga y ganar en términos políticos su sobrevivencia. Si este diálogo falla, ¿qué perspectivas quedan entonces para Venezuela? Yo creo que las únicas perspectivas que quedan es que haya mayor presión internacional, la situación de problemas internos en la oposición, que en este momento está como dividida en dos grupos principales, unos que quieren participar en las elecciones municipales y otros que no quieren, aludiendo a una cosa que es verdad, que es que es un organismo fraudulento, que Venezuela todas las cosas se ponen a favor del gobierno, etcétera. Es decir, en eso tienen razón, pero eso no quiere decir que tú no vayas a participar, porque tú no tienes otra arma que el voto. Entonces eso yo no creo que vaya a cambiar mucho las circunstancias, francamente. Y entonces la perspectiva para Venezuela es que haya mayor presión internacional. Por ahí la Unión Europea ya decidió esta semana que termina, que a partir del lunes van a precisar cuáles son las sanciones que tiene prevista para una lista de líderes del gobierno, cosa que ya ha ocurrido en Estados Unidos. No sabemos exactamente cuáles van a ser el tipo de sanciones, si va a ser exclusivamente para personas o si van a tener alguna índole financiera, como las que tomara el Tesoro americano hace poco. Pues no sabemos, pero yo lo que creo es que sí, que la presión internacional en este momento es decisiva, porque prácticamente a Venezuela se la está dejando morir. ¿Y qué pasa con la presión interna cuando la gente ya está desmoralizada y la gente ya no quiere movilizarse en pro de una oposición que ellos sienten que les ha fallado? Bueno, ese es el gran problema. El gran problema es que, te voy a decir mi opinión, porque en esto no hay, es decir, la capacidad analítica aquí solamente llega hasta cierto punto. Entonces, a partir de ese momento, lo que uno diga no es tanto análisis, sino es un poco lo que uno cree que se debe hacer. Yo creo que la oposición debe mantenerse unida en la diversidad. La oposición debe tratar de sacarle provecho tanto a aquellos que no están de acuerdo con ir a votar y hacer su trabajo, de sacar provecho en ese terreno, como aquellos que creen que deben ir a votar. Lo interesante de los que quieren ir a votar es que ahora no son partidos, muchos de ellos, sino que son organizaciones de base,
comunitarias, líderes que se han tirado a la palestra para rescatar o para mantener vivo la gestión de zonas que han sido dirigidas y gestionadas por la oposición, y que entregarlas sin una lucha es como un suicidio en primavera. Eso es el argumento de ella. Entonces yo lo que creo es que habría que mantener un hilo conductor en la diversidad. Dos tipos de remos, uno rema hacia acá y otro rema hacia allá, pero que haya una mínima coordinación, porque el paso después de esas elecciones municipales es una elección presidencial. Y entonces tú no puedes estar dividido todo el tiempo. Bueno, estás dos posiciones distintas, pero sabes que pasado mañana tienes que tener un candidato presidencial, que tienes que estar de acuerdo en cómo llegar a elegirlo y prepararte para esas elecciones anticipadas que muy probablemente van a ocurrir el año que viene.